Gloria a Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta preciosa hora sean bendecidos todos y cada uno de mis hermanos que se van a conectar esta tarde a la palabra de Dios. Nos van a acompañar, así como mis hermanos que nos acompañan todos los días de prédica, nos acompañan aquí en el hogar. ¿Verdad? Sean bendecidos también mis hermanos que nos van a ver ahí en El Salvador y en otra parte del mundo. Todos aquellos en cualquier día, cualquier momento, cualquier hora, en cualquier lugar puedan vernos a través de Facebook y a través de YouTube, ¿verdad? Recuerde, Pastor César Mejía, ahí usted puede ver todos los programas y todas las prédicas que subimos, tanto de mi esposa como las mías, las subimos y usted puede escucharlas, verlas, ¿verdad? Y compartirlas. Lo más importante es compartirlas con sus amigos para que pues también vayan conociendo la palabra de Dios y vayan recibiendo el mensaje de salvación. Es una manera que usted puede tener de evangelizar, compartir las prédicas, ¿verdad? Que tanto usted como los que nos hoy miran, nos oyen, pueden compartirlas y así pues vamos a seguir haciendo lo que dice la palabra de Dios y predicar el evangelio a toda criatura. Bueno, sean bendecidos hermanos una vez más. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús vamos a dar inicio a la palabra de Dios, hermanos, recordándonos que estamos en la serie El Evangelio Verdadero, hermano, ya vamos en la quinta prédica que hacemos acerca del mismo tema, ¿verdad? Para poder ir conociendo más acerca del Evangelio de Dios, ¿verdad? Y también dándonos cuenta de las mentiras que hemos heredado, de las mentiras que nos han venido dando por siglos, por tantos años, ¿verdad? Hemos recibido mentiras y hemos ido conociendo que hay muchas cosas que no son lo que parecen, ¿verdad? Como les repito, hermano, yo no soy maestro de la palabra, simplemente soy alguien que quiere compartir con ustedes lo que Dios pone en mi corazón, ¿verdad? Soy simplemente un predicador, pastor de la iglesia de Oración y Liberación Jesucristo de la ciudad de Austin, Texas. Aleluya. Y vamos a pasar, hermano, al libro de Mateo. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 23, y vamos a leer en el verso 23 también. Me confirma con un amén cuando ya esté listo, Mateo. Y vamos a dar inicio. Mateo 23, verso 23. Gloria a Dios. Y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 23 y verso 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, que es la misericordia, la justicia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Padre buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre bendito Dios, una vez más, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te pedimos que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, Padre bendito Dios. Utiliza mis labios, Señor santo y poderoso, Padre bendito Dios, y que el mensaje, Señor, llegue a cada uno de nuestros corazones, Padre, que salga de tu boca, que salga de tu corazón, Señor, y a través de mis labios llegue a los corazones de todos aquellos que nos escuchan y que necesitan la palabra de Dios. Amén. Amén. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y quiero, ¿qué le digo? Jesús, hermano, como le repetí, estamos en la serie que llevamos en la quinta predicación acerca del evangelio verdadero, el verdadero evangelio. Jesús está aquí confrontando a los líderes religiosos de su tiempo, ¿verdad? Porque estos líderes religiosos, ellos se consideraban que estaban haciendo bien con diezmar esas semillas que diezmaban, ¿verdad? Que era suficiente para ellos con eso, hacer eso, y con eso sentían ellos que estaban cumpliendo la ley de Dios, ¿verdad? Aunque mire, esas semillas pues eran semillas pequeñitas, no tenían mucho valor adquisitivo,
¿verdad? O sea, no era mucho lo que invertían ellos en diezmar la mente, el eneldo y ¿qué más dicen? ¿Verdad? y el comino, ¿verdad? Entonces, ellos consideraban que con hacer eso estaban cumpliendo la ley, ¿verdad? Pero estas semillas, fíjense que estas semillas servían para condimentar o para sazonar las comidas, algo que pues, era utilizado todo el tiempo, aunque no eran muy caras. O sea que estos líderes religiosos, ellos diezmaban lo mínimo, ¿verdad? Diezmaban lo mínimo y con eso ellos estaban, según ellos, estaban honrando a Dios. Pero en realidad lo que estaban haciendo ellos es que estaban ignorando las cosas primordiales y necesarias, las cosas más valiosas, ¿verdad? Que más valiosas que los condimentos, que en realidad no tenían mucho valor económico, ni tampoco tenían valor espiritual, ¿verdad? O sea que ellos le daban más valor a cosas sin importancia que a cosas verdaderamente valiosas para la vida espiritual del pueblo. Amén. ¿Está conmigo? Sí. Fíjese, porque al final del día, esas son las cosas que tienen valor para usted y para mí, las cosas que tienen valor para la iglesia, son las cosas que nos hacen crecer espiritualmente, ¿verdad? Más que las cosas económicas, aunque las cosas económicas también son necesarias, ¿verdad? Pero Jesús está hablando de lo espiritual, de las cosas espirituales más importantes, lo que es más importante de la ley que usted conozca y usted practique, ¿verdad? Está diciendo que es la justicia, la misericordia y la fe. Esas son las tres principales columnas de la ley que sostienen el Evangelio de Cristo, ¿verdad? O sea que alguien podría decirme, ok, hermano, o sea que no es necesario dar el diezmo. Mejor así no lo damos. No, mire, hermano, no me venga y no me confunda el cebo con la manteca. Jesús no está diciendo que no es necesario diezmar, ¿verdad? Jesús especifica, ¿verdad? Cuando está aquí regañando a los fariseos, Jesús especifica como dirían en estos tiempos los falsos maestros, los llama hipócritas. Así como se les diría a los falsos maestros en estos tiempos, le está a los maestros de su tiempo, a los religiosos de su tiempo, a los predicadores de su tiempo, les estaba diciendo hipócritas, ¿verdad? Entonces, lo que podríamos decirle a los falsos maestros y falsos predicadores en este tiempo también, hermano, primeramente Jesús los llama hipócritas, que quiere decir mentirosos. ¿Por qué? Porque ellos daban lo que no les costaba muy poco, ¿verdad? Y se sentían que con eso habían cumplido ya la ley de Dios y dejaban de hacer lo más importante de la ley, las cosas más importantes, lo que verdaderamente vale, no lo hacían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enseñar al pueblo las cosas espirituales a los falsos predicadores, a los falsos maestros, a los religiosos no les conviene, porque eso no produce ganancias para ellos, ¿verdad? No da ninguna ganancia, por eso no las practican ni las enseñan, ¿verdad? Por eso Jesús le dice, ustedes dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, cosas que son importantísimas, que son más importantes que todo el oro del mundo que usted pueda tener. Y note que aquí que lo está diciendo no es un hombre, que lo está diciendo es aquel que cumplió la ley al pie de la letra, punto por punto, ¿verdad? Aquel que cumplió toda la ley, los 613 mandamientos de la ley, Jesús los cumplió y él tiene todo, que le digo, toda la autoridad moral para decir, ustedes están dejando lo más importante. Jesús tenía la autoridad moral y la autoridad espiritual para decirlo. ¿Por qué? Porque lo que él decía era la pura verdad. Jesús no estaba mintiendo, Jesús estaba diciendo la verdad, no como los fariseos hipócritas del tiempo de Jesús que solo hablaban mentiras, ni como los falsos profetas, ni los falsos maestros, ni los falsos apóstoles, ni los falsos, ¿qué le digo?, predicadores, ni los falsos
pastores de nuestros días, ¿verdad? Que solo hablan mentiras, cosas que a ellos les aprovechan, aunque no le aprovecha al pueblo. Personas que solo enseñan doctrinas de hombre, ¿verdad? Así como falsas revelaciones que solo a Dios les reveló solo a ellos y a nadie más les ha revelado. A ellos les ha dado una nueva revelación y ya vienen saliendo, cada día salen con nuevas revelaciones, cada día salen con nuevas doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra verdadera de Jesús. Cuando Jesús dijo ustedes, ¿verdad? Diezman el comino, el eneldo, pero dejan lo más importante. O sea, ustedes se fijan en pequeñeces. Ustedes le ponen intereses a pequeñeces y las cosas más importantes, las cosas valiosas, las cosas que verdaderamente son necesarias para la humanidad, para las personas. Ustedes las hacen a un lado, ¿verdad? Como le dice él, fíjese, Jesús, oiga lo que Jesús les dice. Espera lo que Cristo dice. Dice lo que Jesús les dice. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Verdad? ¿Qué era necesario? Le dice, esto era necesario hacer. ¿Qué es esto? Pues esto es la fe, la misericordia y la justicia. Esto son las cosas más importantes de la ley y esto es lo que es necesario practicar primordialmente en nuestras vidas, la justicia, la fe, la misericordia en nuestras vidas, ¿verdad? Le dice, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. ¿Y qué es aquello? Pues el dar el diezmo, ¿verdad? Pero los mentirosos de estos días, hermano, al igual que los mentirosos e hipócritas de aquellos días, se aprovechan y engañan a la gente enseñándole que si no diezman se van a ir al infierno. Y engañan a la gente enseñándoles que siembren, que pacten, que traigan las primicias, que mientras más dinero se traigan a la iglesia, más van a ser más bendecidos, que pacten con el Señor. Mire, pacte con el Señor, siembre, mire, haga esto y haga lo otro, ¿verdad? Entonces se aprovechan, hermano. Y la fe y la misericordia no tiene la menor importancia para ellos. De eso no hablan de predicación, no hablan de fe, no hablan de misericordia, no hablan de justicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a estos aquí puse charlatanes y falsos, se aprovechan de dar para Dios, ¿verdad? Para sus beneficios, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que porque estas personas se aprovechen y engañen a las personas con el diezmo, no quiere decir que no es importante darle a Dios, porque sí es importante dar, porque Jesús lo dice, es importante hacer esto sin dejar de hacer aquello. De ambas cosas es necesario hacerlas, pero lo más importante, la fe, la misericordia y la justicia, ¿verdad? Sin dejar de hacer aquello, pero también es importante que nosotros demos para Dios, y esto es algo que Jesús lo está mostrando. Jesús dice que ambas cosas deben hacerse, pero hay algunas personas que pueden decirme que el diezmo era bajo la ley y que nosotros ya no estamos bajo la ley, que ahora estamos bajo la gracia, que nosotros que ya no tenemos que diezmar, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento pues no se habla de diezmo, ¿verdad? Ya no se le manda a diezmar a nadie. Eso puede decir cualquiera persona que no le guste diezmar, que no le guste darle al Señor, y se agarran de esos versículos o de esas cosas para decir que ven, no, eso tampoco es así. Yo podría darle la razón en ese argumento que usted diga, no, ya no es válido porque ya no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia. Pero el Nuevo Testamento dice, y eso ya es bajo la gracia, ya no es en el Antiguo Testamento, sino bajo el Nuevo Testamento, bajo la gracia. Dice que cada primer día de la semana
Demos según Dios nos ha puesto en nuestros corazones, o según Dios nos ha prosperado, para dar generosamente. Eso dice la Biblia, no, el Nuevo Testamento, no lo digo yo. Porque dice que los hermanos daban todo lo que tenían. Vaya conmigo al libro de Hechos 2, 44, 45. ¿Sí está conmigo? Hechos 2, 44 y 45. Dice, oiga, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Está conmigo? En el Antiguo Testamento Dios estableció el diezmo. Sí, es cierto. Pero en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, dice que ellos daban todo. ¿Vale? Vendían todo y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno de nosotros. Bajo la gracia no se da el diezmo, bajo la gracia se da lo que Dios pone en tu corazón y da generosamente. Puedes dar más del diezmo, más de lo que, porque según como Dios te ha bendecido. Pero sí que le voy a poner otro ejemplo. ¿Perdón? Según hayas recibido. Según hayas recibido, según el Señor te ha bendecido. Según eso das en la gracia. No dice das el diezmo, das según hayas recibido. ¿Verdad? Entonces, la gracia también te está diciendo, o sea, ese argumento de que el diezmo era bajo la ley, aquí se vota, aquí no se puede sostener, ¿verdad? Pero mire, vamos a otro ejemplo, vayamos a 1 Corintios 16, verso 2. Oigan lo que dice, 1 Corintios 16, verso 2 dice, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros, oiga lo que dice, el primer día de la semana, cada uno de vosotros, aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya, dice Pablo, no se recojan ofrendas, ¿verdad? ¿Está leyendo conmigo? ¿Usted está leyendo lo que dice ahí? Dice que cada lunes, cada primer día de la semana, se aparte y guarde según haya prosperado, y para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas. También en el Antiguo Testamento decía que si no estabas tan lejos, vivías demasiado lejos del lugar donde Dios había escogido para que llevaras tu diezmo, pues vendieras los animalitos, vendieras las cosechas y ese dinero lo guardaras para que lo trajeras, para que no vinieras cargando todos los animales ni los productos, y llevaras el dinerito y lo pusieras ahí. Porque algunos dicen, no, es que el diezmo solo era de cereales, o el diezmo solo era de eso, no era de dinero. La Biblia dice, en el Antiguo Testamento Dios dice eso, ¿verdad? Pero no estamos hablando del diezmo, hermano, sino que estamos hablando del verdadero evangelio. Pero tenemos que tocar este tema, ¿ok? Fíjense, Pablo no recogía o no pedía porque ya se lo tenía recogido. O sea, dice, no, Pablo no dice, así cuando vaya yo no voy a pedir ofrendas, dice Pablo. ¿Pero por qué? Porque ya cada día del primer día de la semana los hermanos de las congregaciones recogían, guardaban, y esa ofrenda para cuando Pablo llegaba, pues se le entregaban, ¿verdad? O sea, Pablo no perdía el tiempo en andar pidiendo ofrendas. Él aprovechaba el tiempo para enseñar la palabra. Amén. A él no le interesaba recoger ofrendas, pero tenía que recogerlas porque le servían para movilizarse. Pero él tenía más interés y aprovechaba para enseñar la justicia, la misericordia y la fe. Él estaba cumpliendo lo que Jesús decía. En el Nuevo Testamento los hermanos no daban el diezmo, ¿verdad? Daban más según Dios los había prosperado. Fíjense, pero oigan lo que dice, sigue diciendo el verso en el que estábamos, en el 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cuelan el mosquito y dejan pasar el camello. ¿Sí está conmigo? Aquí Jesús le recalca lo mismo. Se fijan en pequeñeces y las grandes faltas las ignoran. Esto estaba pasando en las iglesias, y Pablo recalca eso también en la iglesia de Corintios. Amén.
Sabes que yo quiero entrar a la iglesia de Corintios, pero no he podido porque no ha salido todavía del libro de los Hechos. Pero quiero entrar, pero siempre Dios me pone a cosas aquí que note algo que es necesario que sepamos. Fíjense, dice, se fijaban en pequeñeces y las grandes faltas las ignoraban. Y esto es lo que pasa en las iglesias actuales. Esto es lo que pasa en las congregaciones actuales, en las congregaciones en estos días, hermano, no solo aquí en los Estados Unidos, sino que en todo el mundo, hermano. Porque en su mayoría, hermano, la dirigen personas amadoras de lo suyo propio, indoctos, inestables, que enseñan mentiras, en la mayoría. Fíjense, no le digo que no hay muchas iglesias que sí tratan de enseñar la verdadera doctrina, sí los hay, pero en su mayoría, la mayoría enseña mentiras. Por eso Pedro dijo que estaban los indoctos inestables que enseñaban mentiras, que torcían las enseñanzas, ¿verdad? Porque mire, hermano, hay un pleito muy frecuente entre las denominaciones cristianas evangélicas, que si se cubren la cabeza o si no se la cubren, que si se ponen vestido largo o si no se ponen vestido largo, que si toman café o no toman café, que si comen cerdo o no comen cerdo. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí pierden el tiempo, ahí se entretienen en qué, en lo que dice aquí Jesús, en que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Amén. Se fijan en pequeñeces y lo verdaderamente importante no lo enseñan, lo verdaderamente importante no lo practican, lo verdadero importante es lo que te va a hacer crecer espiritualmente, lo que te va a fortalecer en tu alma y tu espíritu, lo que te va a dar vida, no te lo enseñan. Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. Ay, es que nosotros ya no vivimos bajo la gracia, sino bajo la ley. Cosas como esas, hermano. Que si hablan lenguas o no, que si profetizan o no, que si tienen el Espíritu Santo o no, se empleitean y se pierden su tiempo en esas trivialidades. Amén. Porque, hermano, no te vas a ir al cielo por hablar lengua. No te vas a ir al cielo porque tengas un don. Los dones no salvan. Con todo y dones te puedes ir al infierno. ¿Por qué? Porque si no vives la palabra de Dios, si no vives como Dios manda, si no tienes santidad, si no buscas la santidad, si no buscas la justicia, si no buscas la misericordia, amén, si no tienes la fe, ¿de qué sirve que hables lenguas? ¿De qué sirve que tengas dones? ¿De qué sirve? Si te vas a ir al infierno con todo eso. Amén. Me pregunto yo, hermano, ¿qué pensará Cristo de lo que hemos hecho con su mensaje de salvación? ¿Qué pensará Cristo de lo que hemos hecho con su sacrificio en la cruz? ¿Qué pensará Cristo? ¿En qué hemos convertido la sangre derramada en la cruz? ¿En qué hemos convertido su sangre, hermano? ¿O qué pensará Pablo, o Pedro, o Juan, los grandes predicadores, apóstoles, los verdaderos y únicos apóstoles? Amén, que dieron su vida por predicar el evangelio verdadero de Cristo. Amén. ¿De qué sirvió todo ese esfuerzo para enseñar el evangelio verdadero de Jesús? ¿En qué se han convertido los lugares donde se debería adorar, donde se debería alabar a Jesús? ¿En qué hemos convertido la alabanza a Dios? ¿Qué cree que pensaría David, el salmista, al escuchar en lo que se ha convertido la adoración y la alabanza a Dios? Al ver que las iglesias parecen discotecas. Amén. Con fuegos, con humo, con luces de colores. No. Pero como que está en un antro. No como que está metido en un antro o lo que tiene nombre de iglesia. Amén. ¿En qué pensará David cuando mira esas que dicen, ay, que estamos adorando, que estamos alabando? La iglesia sigue colando el mosquito y dejando pasar el camello, porque los falsos predicadores siguen haciendo a un lado la justicia, la misericordia y la fe. Los falsos predicadores.
Siguen haciendo a un lado la santidad, siguen haciendo a un lado el temor a Dios, no enseñan esas cosas en las congregaciones, las cosas importantes, hermano, la santidad, el temor al Señor, lo que Jesús enseñaba, la justicia, la misericordia, la fe, las cosas más importantes de la ley, no las enseñan, sino que enseñan mentiras. Esa ley que Jesucristo vino a restaurar, esa ley que en el tiempo de Jesús la habían dejado abandonada y Jesús vino a restaurarla y vino a enseñarle a las nuevas generaciones cómo se debía de vivir bajo la ley de Dios, el mensaje de salvación del Evangelio. Amén. Amén. Fíjese. Porque, hermano, mire, si bien no somos salvos por la ley ni por sus obras, eso es cierto. ¿Por qué, hermano? Porque yo quiero que entendamos que porque la ley, no somos salvos por la ley, ¿cierto? Pero la ley es ley de Dios y es santa, justa y perfecta. Amén. La ley nos vino a mostrar nuestra vana manera de vivir. La ley vino a mostrarnos el pecado a nosotros, ¿verdad? Porque nunca hubiéramos conocido que necesitábamos el perdón a través de la gracia de Cristo, ¿verdad? Que nos fue dada, perdón. La ley vino a mostrarnos el pecado en nosotros y vino a mostrarnos que teníamos necesidad. Entonces, sin la ley, sin que la ley nos mostrara que nosotros somos pecadores, sin que la ley nos mostrara que nosotros necesitamos el perdón de Dios, nunca hubiéramos conocido el perdón a través de la gracia que nos fue dada por Cristo Jesús. ¿Sí está conmigo? Trato de explicarme lo más fácil posible para que entendamos, hermano, que sin ley no hay gracia. La ley que nos fue traída a través de Moisés, que fue dada a Moisés para que se la diera al pueblo, no perdona pecados. No, eso no lo hace. ¿Por qué? Porque Moisés era un hombre común y corriente, un hombre pecador como nosotros. Pero ¿qué hizo la ley? Nos mostró que necesitábamos el perdón que solo Dios nos puede y nos puede dar, nos podía y nos puede dar, quiero decir. Solo Dios nos puede dar ese perdón. Entonces, ¿qué pasó? Vino Jesucristo. Entonces, ese perdón no podía venir por gracia, solo por la gracia de Jesucristo, ¿verdad? Solo por Él podía venir el perdón. ¿Por qué? Porque Jesucristo nunca pecó. El Evangelio que nos trajo Jesús y su gracia se pudo hacer. ¿Por qué? Porque Jesús nunca pecó. Porque Jesús, Él no fue hombre pecador como Moisés. Entonces la gracia que nos trajo por Moisés nos enseñó el pecado. Perdón, la ley que nos trajo por Moisés nos enseñó el pecado. Pero la gracia que nos fue dada por Cristo nos enseñó la salvación. Amén. Pero sin la ley no hubiéramos conocido nosotros la salvación, porque no sabríamos que estábamos en pecado. ¿Sí está conmigo? Amén. Jesús, él fue a la muerte siendo santo, él nunca pecó. Mire, no puede haber gracia sin ley. Amén. Así como no puede haber un segundo piso si no hay un primer piso. No puede haber un número 2 sin un número 1. No puede haber un número 3 sin un número 2. ¿Verdad? Así no puede haber gracia sin ley. Amén. Fíjese, mire, para ponerlo así más textualmente, más entendible. Si usted tiene una casa de 2 pisos, ¿qué hace usted para subir al segundo piso? Tiene que pasar por el primer piso, ¿verdad? Entonces, para que usted suba al segundo piso, tiene que pasar por el primer piso. Pero para que haya un segundo piso, o para que haya, ¿cómo se dice? Para que haya un segundo piso, tiene que haber un primer piso que sostenga al segundo piso. Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. Tiene que haber ese primer piso, esa base, ese sostén, donde el segundo piso se va a sostener y tras el segundo puede irte poniendo un tercero, pero no puede haber un tercero sin un segundo.
y un segundo sin un primero. Entonces, hermano, para que usted pueda estar en su segundo piso de su casa, tiene que estar ahí el primer piso, que es el que está sosteniendo al segundo piso. ¿Sí está conmigo? ¿Verdad? En un segundo piso no puede existir si no está soportado por el primer piso. ¿Sí está conmigo? Así la gracia, hermano, necesita a la ley para sostenerse. Así la gracia que nos dio Jesús, el perdón y la salvación que nos dio Jesús no pudo haber existido si no existe la gracia para sostener. Perdón, si no existe la ley para sostener esa gracia. Como el primer piso, que si no existe un segundo, que si no existe un primer piso, no puede haber un segundo. Así es la ley. No puede existir la gracia sin ley. No podemos ignorar la ley. Si vivimos bajo la gracia, fuimos perdonados por gracia, porque por gracia soy salvo. Amén. Pero no podemos haber recibido gracia si nosotros no cumplimos la ley. Si nosotros no vivimos bajo el temor de la ley, si nosotros no vivimos cumpliendo los mandamientos, hermano, porque el que usted sea salvo no quiere decir que usted puede ir a matar a cualquiera, porque la ley dice no matarás. El que usted sea salvo no quiere decir que usted puede adulterar, porque la ley dice no adulterarás. Pablo dijo, yo sé que yo no supiera que la codicia existe si la ley no dijera que es pecado. Amén. Yo no sabía que la codicia era pecado, pero la ley dice que es pecado. Yo no supiera que la codicia es pecado si la ley no lo dijera. ¿Sí está conmigo? La ley no puede existir sin la gracia. La gracia no puede existir sin la ley. La ley era necesaria para sostener la gracia y es necesaria para sostener la gracia y la salvación que Cristo nos trajo. Pero tristemente, hermano, la doctrina actual es que enseñan que ya no vivimos bajo la ley, sino que ahora vivimos bajo la gracia. Eso es lo que enseñan. No, la ley ya no existe. La ley se abolió. Jesús vino y abolió la ley. No puede existir una ley sin gracia. Una gracia sin ley, perdón. No podemos tener gracia si nosotros ignoramos la ley espiritual de Dios, que es perfecta y es eterna. No puede existir la gracia. No podríamos ser salvos si nosotros ignoramos la ley eterna de Dios. Pero esas enseñanzas, hermano, que enseñan que nosotros ya vivimos solo bajo la gracia y que ya el Antiguo Testamento ya no existe. Hay unos que dicen, no, yo no leo el Antiguo Testamento porque ya no vale. Hoy solo el Nuevo Testamento, solo las cartas paulinas. Hermano, esas enseñanzas falsas, ¿verdad? ¿Qué ha hecho? Han llevado a la ¿qué le digo? Han llevado a la iglesia a vivir en abominación a Dios. Esas enseñanzas han creado a una iglesia practicando abominaciones en nombre de la gracia de Dios que Dios nos dio. Esas falsas enseñanzas han llevado a convertir la libertad que Dios nos dio en la gracia, a convertirla en libertinaje, que es abominable ante los ojos de Dios. Amén. Porque sí, por gracia somos salvos. Amén. Nosotros no tuvimos que hacer nada para recibir la salvación. Solo recibimos la salvación por gracia, por la misericordia de Dios. Amén. Pero la misericordia dice Jesús, que es lo más importante de la ley, la misericordia. Amén. La justicia y la fe. También son los pilares que sostienen la ley. Entonces, por misericordia, nosotros recibimos la gracia. O sea, que esa ley está sosteniendo la gracia que nosotros nos dio la salvación. ¿Por qué? Porque esa gracia se sostiene en la ley de Dios. Porque la ley de Dios fue la que nos mostró todos nuestros pecados. Amén. ¿Sí está conmigo? ¿Por qué? Porque por la ley nosotros merecíamos la muerte. Por eso dijo Pablo que ya no vivíamos bajo la ley del pecado y de la muerte.
bajo la condenación que la palabra, que la ley nos traía. Ya no vivimos bajo eso, pero bajo la ley, claro. ¿Por qué? Porque la ley es la que nos mostró el pecado y nos mostró que nosotros merecíamos la gracia. Por eso la ley nos mandaba a la muerte. Y Pablo dijo, no, pues nosotros ya no vivimos bajo la ley del pecado y de la muerte. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos? Pues, la ley es pecado. ¿Sí está conmigo? Léalo para que después no diga que yo le estoy echando mentiras. Y usted, si está en su casita y tiene ahí su Biblia, léalo para que no diga que le estoy echando mentiras. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, se responde Pablo. Pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. ¿Sí está conmigo? Amén. ¿Está conmigo, Bertalín, en ese verso? Léeme lo que dice. Léeme lo que dice ahí en el siguiente verso, Romanos 7:7. Allí mismo. O sea que ustedes están demasiado atentos. Deben estar más atentos a la palabra de Dios, hermanos, para que aprendamos la palabra de Dios. ¿Sí está conmigo? Amén. Romanos 7:7. A veces se dan cuenta por qué nosotros no aprendemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no ponemos interés en aprender la palabra de Dios. La Biblia no es para traerla como desodorante debajo del brazo, sino para que leamos. Pues la ley expresa el pecado. De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocieras la codicia. Si de la ley no dijera, no codiciarás. Amén, gloria a Dios. Amén. Así es la cosa, ya ves. Amén. ¿Qué diremos pues? ¿Es pecado la ley? No, dice Pablo. De ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Amén. No supiera que la codicia es pecado si la ley no lo dijera. Amén. Así está conmigo. Sí, amén. Amén. Entonces, hermano, esa es la ignorancia sobre este tema primordial en nuestra fe. Nos hace no enseñar nada de eso. ¿Por qué? Porque ignoramos los temas principales, los temas primordiales de la ley. Cuando ignoramos los temas primordiales de la ley, ¿verdad? Cuando no ignoramos las cosas, ¿por qué? Porque no las enseñamos. Esto es primordial para nuestra fe, hermanos, pero ¿qué pasa? No los enseñan, los predicadores no los enseñan, no enseñan esas cosas, solo enseñan las cosas triviales. Eso es ser ignorante. Y no se siente, no estamos hablando en mal, estamos hablando la verdad. ¿Por qué? Mire, porque la mayoría de los predicadores y pastores neófitos, dice Pablo, no lo digo yo, solo repiten lo que oyeron de otro, ¿verdad? Predicadores indoctos e inestables que tuercen las enseñanzas verdaderas de Cristo. Eso lo dijo Pedro. Amén. Las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de sus apóstoles. No lo digo yo, lo dijo Pedro. ¿Verdad? Porque vendrán esos predicadores indoctos e inestables, dice, que por ignorancia van a torcer las escrituras y las enseñanzas, aún las de Pablo, porque son difíciles de entender, ¿verdad? Pero ¿qué? Viene un neófito que de buena fe, el hombre que predica, quiere enseñar la palabra, que está bien, ¿verdad? Pero escucha a un indocto de estos falsos diciendo una mentira, y como se oye bonito, como se oye, ay, qué bonito, como toda la gente dice amén, viene este neófito, va y predica en otra parte la misma mentira. Porque si no se toma el tiempo, ni se toma el interés de buscar y de tratar de entender y de escudriñar las escrituras para saber lo que la Biblia nos está diciendo. Porque
Cualquiera puede decir lo que quiera decir, pero si la Biblia lo dice, entonces hay que repetirlo. Amén. Fíjense, hace 2000 años Pedro estaba alertándonos sobre eso. No se molestan, solo repiten porque hablan bonito. La gente lo cree y no se molestan en estudiar las escrituras. ¿Por qué? Porque con las escrituras, hermano, confirmamos que lo que yo le estoy diciendo a usted está escrito en la Biblia. Amén. Usted no crea todo lo que yo estoy diciendo. Confróntelo con la Biblia. Y ahí se va a dar cuenta que lo que yo le estoy diciendo ahí está en la Biblia. ¿Verdad? Entonces, hermano, ¿qué pasa? Porque los cristianos no nos molestamos en escudriñar las escrituras. ¿Verdad? No confirmamos. Fíjense, hermano, que en el antiguo tiempo habían personas que su trabajo era hablar bonito, ¿verdad? Y a estas personas les llamaban oradores. Y las personas cuando querían mandar un mensaje, cuando querían decir algo y querían ser convincentes o convencer a quienes iban a recibir el mensaje, iban y contrataban a estas personas, a estos oradores, para que llevaran el mensaje, ¿verdad? Y convencieran a la persona que le mandaban el mensaje. Estos hombres estaban preparados para eso, para hablar bonito. Para ellos no les interesaba si era cierto o no lo que el hombre les mandaba a decir, pero como le pagaban para que fuera a convencer a aquel con su oratoria, con su forma de hablar, ¿verdad? Entonces iban y convencían a la gente, llevaban el mensaje, hasta se lo cantaban y se lo ponían bonito, ¿verdad? Ese es el trabajo de ellos. Llevar el mensaje y hacerlo bonito, agradable para que la gente, para convencer a la gente, y convencían a la gente, ¿verdad? Y eso es lo mismo que pasa en nuestros tiempos. ¿Está conmigo? Fíjense. Eso es lo mismo que pasa en nuestros tiempos. Montones de predicadores que hablan bonito, pero su mensaje es falso. Y los que le escuchan solo repiten eso porque se oyó bonito. Aunque lo hagan de buena fe, hermano, aunque ellos quieran llevar un mensaje de buena fe, pero si están repitiendo solo porque oyeron a un predicador falso y estaba bonito lo que dijo y lo van a repetir. Entonces, hermano, ese mensaje que están repartiendo, aunque sea de buena fe, es un mensaje falso. Y de buena fe está empedrado el camino al infierno. Amén. Por la buena fe no te salva, la buena fe no va a salvar a nadie, compadre. La buena fe lo que va a hacer, la buena fe si se hace con la verdad, entonces se habla la verdad, entonces no hay necesidad de tener buena fe porque la verdad ya en sí es buena. Amén. Fíjense, yo quiero contarles una experiencia, hermano, que yo tuve en un retiro de 3 días. La vez pasada les conté lo que me pasó cuando fui a un ayuno de 3 días, que les dije que yo había emocionado, que hasta pensando que se iba a caer el cielo de tanta unción, de tanta santidad y de tanta presencia de los pastores ahí que estábamos orando, ¿verdad? Y no, pues fue un fiasco más grande de la vida. Me da a contar chistes fueron los pastores y a comer a lo, ¿verdad? Fíjense. Yo fui invitado a ese retiro de 3 días en una iglesia de aquí de Texas, ¿verdad? Y aún había ahí un grupo de hermanos que eran miembros de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia de la que me había invitado, el pastor de la iglesia me había invitado a que participara con ellos esos 3 días, ¿verdad? Pero cuando estábamos así, después de una prédica que habían dado, alguien habló de comer cerdo. Vino alguien y hizo un comentario que sí, porque no que comía cerdo, y comenzó la polémica entre las personas que estaban ahí, ¿verdad? Que si era bueno comer cerdo o era malo comer cerdo, o aquí que allá, y dijeron que si comían o no comían, ¿verdad? Y que ese era el punto, ¿verdad? Y entonces me preguntan a mí si yo comía cerdo. Y yo les dije que no. No, yo no comía cerdo.
porque clínicamente el cerdo no es muy saludable. ¿Sí está conmigo? Amén. ¿Verdad? Clínicamente el cerdo no es saludable, hermano. Y eso cualquier médico se lo va a decir, ¿verdad? Yo sigo pensando lo mismo, porque los médicos te dicen, mire, no coma cerdo por esto y otra cosa, y no le digo que, porque no es bueno para su salud, ¿verdad? El cerdo tiene cosas que no son buenas para la salud del hombre, aunque no le digo que no es rico comerse un chicharronote o chicharrones así, que venden ahí en las tiendas mexicanas, ¿verdad? Bien tostadito, cuando usted lo agarra, hasta truena, ¿verdad? No le estoy diciendo que no es rico comerlo, claro, ¿verdad? Pero clínicamente no es bueno. O sea, un médico le dice a usted, no coma cerdo, absténgase de comer cerdo. Y si coma poquito, no coma mucho, ¿verdad? Entonces, ese era mi argumento, ¿verdad? Pero cuando yo dije que yo no comía cerdo, me cayó una jauría de hermanos encima, ¿verdad? Con aires de saberlo todo, ¿verdad? Oh, hermano, pastor, ¿qué le pasa? Si nosotros ya no vivimos bajo la gracia, nosotros ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Hermano, Dios, Jesús limpió todos los alimentos. Hermano, nosotros no somos judíos. Hermano, mira aquí, hermano, como allá. Hermano, es increíble que usted todavía piense y cosas así. Oye, montones de opiniones, porque yo dije que no comía cerdo, ¿verdad? Y comenzaron a sacarme textos bíblicos y a hacerme que no, que ya el Señor había hecho limpios todos los alimentos, ¿verdad? No, hermano, usted solo ore por los alimentos y cómalos, ¿verdad? No hay problema. Me decía, y así le digo a un montón de hermanos ahí, ¿verdad? Bueno, que ya encontraron la oportunidad de sacar todo su estrés, ¿verdad? Y entonces, hermano, ya no estamos bajo la ley, me decía. No somos judíos, ¿verdad? Y me dijo uno, no, he leído, hermano, ahí mire, que dice Pedro, mata y come. Ahí el Señor ya estaba dejando limpios todos los alimentos, ¿verdad? Y no podían creer que yo dije que yo no comía cerdo. Pero se armó el alboroto ahí entre todo el montón de cristianos que estaban ahí en ese lugar, ¿verdad? Entonces, hermano, sacaron sus Biblias, uno llegó, sacó su Biblia y mira, hermano, aquí dice que el Señor le dijo a Pedro, mata y come, ¿verdad? Entonces vengo yo y quiero explicarles lo que yo les expliqué a ellos, pero ellos siguieron diciendo que no. Entonces yo ya no podía hacer otra cosa. Miren, quiero que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 10 y verso 10. Ahí está esa historia. ¿Sí está conmigo? Quiero cuánto tengo. Tenemos 12 minutos. Creo que en eso le podemos ir explicando lo que yo les expliqué a las personas para saber, para que usted pueda comprender qué tan cerrados estamos de la mente. Oigan lo que dice. Capítulo 10 dice, vamos a leer del verso 1 estos versos para ir a... Había, dice en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Note que Cornelio era un oficial romano. Envía pues, dice, a hombres a Jope para venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá qué es necesario que hagas. Ok, entonces viene ahí Cornelio y manda a sus criados a buscar a Pedro. Y veamos ahí en el verso 12. Entonces, el verso 10, leamos, dice, y tuvo, aquí hablando de Pedro, y tuvo gran hambre, o sea que Pedro tuvo hambre, estaba ahí hambriento, Pedro, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, fíjense, le sobrevino un éxtasis, y vio del cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas
era bajado a la tierra. Amén. Más dice en el cual habían de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Todas esas clases de animales son animales inmundos para los judíos. Dios les prohibió que comieran esos animales. Pero ahí vienen todos esos animales inmundos y hoy dice en el verso 13, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. ¿Verdad? ¿Sí está conmigo? Amén. Pero yo quiero que ponga bastante interés en tratar de entenderme o de explicar lo que yo trato de explicarles. Entonces Pedro dijo, Señor, no, le dijo, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió a él la segunda vez. Vea. Y dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, o sea, inmundo. Lo que Dios limpió, le dijo en la voz a Pedro, no lo llames tú inmundo. Y sucedió dos o tres veces y de ahí fue recogido. De ahí apareció que llegaron los que iban a recoger a Pedro, ¿verdad? Entonces le dicen de que van, ¿por qué van? Que recibieron de un ángel, recibieron el mando de que lo fueran a buscar, ¿ok? ¿Verdad? Y fueron a buscarlo. Y cuando Pedro fue con ellos, llegó a la casa de los gentiles. Y yo quiero que note la expresión de Pedro aquí en el verso 28. Tenga en cuenta cuando lo que dice Pedro, mata y come. Y tenga en cuenta que le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Ahora lea conmigo en el verso 28. Vamos así porque ya que nos acaba el tiempo casi. Y le dijo, vosotros, les dijo Pedro, a los gentiles, ¿verdad? Vosotros sabéis, que los gentiles son los que no son judíos, ¿verdad? Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, oiga, imagínense qué ofensa, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, ¿verdad? Fíjense, de eso estaba hablándole la visión a Pedro. Dios le estaba dando aquí, le estaba dando una visión y le estaba hablando de algo que no tenía nada que ver con comida, sino que le estaba dando alegóricamente algo que era inmundo. ¿Por qué? Porque Pedro aquí dice, para nosotros los judíos, cuán abominable es juntarse con ustedes. Imagínense, wow, es una ofensa. Pero a mí, dice Pedro, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común e inmundo. ¿Sí está conmigo? Aquí, esto no está hablando de comer. Aquí no está hablando de comer. No tiene nada que ver con la comida, ¿verdad? Pero como dijo, mata y come, ay no, entonces todos los que estaban ahí me estaban reclamando que por qué yo no comía cerdo, y yo les explico que esto no tenía nada que ver con la comida. Pero miren, ellos siguen creyendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, mire, vayamos al verso 34. Entonces dice Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme, del que hace justicia. Amén. Fíjese, o sea que cuando todos, dice que cuando Pedro comenzó a hablar, todos se juntaron, ¿verdad? Y comenzaron a escuchar. Entonces ya Pedro comienza a decirle, oh, qué bueno, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas, o sea que para Dios todos somos iguales, ¿verdad? Y mire lo que dice el verso 44. Mientras aún hablaba Pedro, después de que les comenzó a narrar el evangelio de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, y comenzó a darles el mensaje de Cristo, en el verso 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Imagínense, lo que yo esperaba cuando fui al ayuno con los pastores, esperaba que cayera el fuego de Dios, pero no cayó él, sino que cayó aquí. Y dice,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, o sea, que habían ido otros ahí, judíos, y habían ido con Pedro para ver qué pasaba, porque lo llamaban que fueran de los gentiles. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo. Porque dicen, los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hermano, no está hablando nada de comida, ¿verdad? Está hablando de que, oye hermano, de que para Dios no hay acepción de personas. Está hablando de que Dios, así como derramó su misericordia con el pueblo judío, también lo derramó para los pueblos gentiles. Aquí está hablando de que el evangelio es para aquel que crea. Amén. Fíjense, Dios no está hablando de la comida. El hecho de que Pedro tuviera hambre no quiere decir que el mensaje o la revelación estaba dirigida a comer o no comer, sino que estaba dirigida a que Dios había permitido que nosotros, los gentiles, también recibiéramos el mensaje de salvación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los judíos tenían y aún tienen como inmundos a los que no son judíos. Pero gracias al Evangelio de Cristo, Pedro reconoce que también los gentiles iban a recibir la salvación. O sea que Dios le está diciendo a Pedro que la salvación es también para los gentiles. ¿Verdad? Ok, Pedro, no, de aquí en adelante no vas a andar diciendo, llamando inmundo a los gentiles, porque ellos también son mi pueblo. También ellos tienen derecho a la salvación. También todo aquel que cree en Jesús será salvo, sin importar el color, nacionalidad o raza. Amén. Y mire hermano, el mensaje aquí es que por muy inmundo que seamos delante de Dios, por muy inmundo que sea usted, por muy inmundo que sea yo, amén. Pero si nosotros buscamos y creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por muy pecador que haya sido delante de Dios, la sangre de Cristo puede limpiarnos y salvarnos. Amén. La sangre de Cristo nos limpia a nosotros, siendo gentiles, no solo los judíos. El Espíritu Santo viene sobre nosotros, no solo sobre los judíos. Amén. Los que creen en Cristo Jesús. Está conmigo. Amén. Cristo puede limpiarnos, puede salvarnos. Amén. De cualquier inmundicia en la que nosotros hayamos vivido. No importa cuán grande ha sido tu pecado, no importa qué abominable es la cosa o lo que hiciste, pero si tú reconoces, si tú te arrepientes, oiga mi hermano, si tú te arrepientes, amén, y reconoces a Cristo como tu único Salvador, entonces la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarte de todo pecado. Amén. Sin que tú hayas hecho nada por ganártelo. ¿Sabes lo único que nosotros hicimos? Pecar. Para que Dios nos limpie del pecado en el que estábamos. Y la ley nos vino a mostrar que nosotros éramos pecadores y que necesitamos la misericordia de Dios. Amén. Y eso, el punto aquí, hermano, es que las falsas enseñanzas, ¿verdad?, vienen a distorsionar y vienen a empobrecer a las iglesias actuales. Porque hay tanto evangelio mentiroso y falso, tantas enseñanzas de predicadores que manipulan y tuercen las enseñanzas que están en la Biblia para su conveniencia. Por eso nosotros tenemos que aprender, hermano. Tenemos que estudiar y yo felicito a mis hermanos que siempre están atentos a escuchar y a llevar y a recibir el mensaje de la palabra, hermano. Yo no soy maestro, hermano, pero Dios me ha mandado a predicar. Amén. Así es que yo le doy lo que el Señor pone en mi corazón, porque por gracias soy salvo.
gentiles como judíos. Dios perdona nuestros pecados. Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, pero tenemos que conocer su mensaje, tenemos que conocer su evangelio y tenemos que conocer las cosas importantes. Amén. Amén. Como saber que sin ley no hay gracia. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta hora, Padre bendito, yo te doy gracias. Bendigo tu santo nombre, Padre. Y te ruego, Padre bendito Dios, por aquellos, Señor, que todavía siguen, Señor, siguiendo las falsas enseñanzas, Padre bendito Dios. Como ese grupo de cristianos, Señor, de los que acabo de contarles, Padre bendito Dios. Espero en Dios que puedan ellos entender y reconocer el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Amén. Padre, yo te suplico por todos los que han escuchado esta palabra, por los que la van a escuchar, Padre, que sean sus corazones abiertos, su entendimiento y su espíritu, Padre bendito Dios, sea lleno de tu Santo Espíritu, que puedan ellos, Señor, reconocer y entender el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Amén. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. A él sea la gloria, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermano, comparta estas prédicas, hermano. Búsquenos en el canal en YouTube, Pastor César Mejía, y compartan las prédicas. Que el Señor me los bendiga. Amén y amén.